Hola chicos, bienvenidos a esta primera clase virtual de matemáticas. El tema que vamos a estudiar hoy es sobre las reglas de derivación de las funciones exponenciales y logarítmicas. Veamos en primer lugar la regla de derivación de la función exponencial. ¿Qué nos dice? Si f de x es igual a e a la x, entonces la primera derivada, que se puede decir también f' de x, es igual a e a la x. ¿Qué nos dice esta situación? Que la primera derivada de la función exponencial e a la x es la misma función exponencial e a la x. También se puede escribir de la siguiente manera. Si y es igual a e a la x, entonces dy a dx, que también es la primera derivada, es igual a e a la x. Ahora veamos la regla de derivación de la función logarítmica. ¿Qué nos dice? Si f de x es igual al logaritmo natural de x, entonces la primera derivada o f' de x es igual a 1 sobre x. También se puede escribir de la siguiente manera. Si y es igual al logaritmo natural de x, entonces dy a dx es igual a 1 sobre x. Recordemos que la función y igual logaritmo natural de x es la inversa de la función y igual e a la x. O viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que la función y igual e a la x es la inversa de la función y igual logaritmo natural de x. Recordemos también estas dos expresiones que vemos aquí. Logaritmo natural de e a la x es igual a x. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí está e elevado a la x, el exponente x va acá. Si tenemos la expresión e elevado a la logaritmo natural de x, eso es igual a x. Vean bien estas expresiones porque las vamos a utilizar mucho más adelante. Veamos el ejemplo 1. Nos dice, derive la función fx igual 7 logaritmo natural de x más 6 por e elevado a la x. Recordemos que para derivar una expresión donde que tenemos varios términos, recuerden que cuando hablamos de varios términos es porque tenemos expresiones separadas por operaciones de suma o resta. Aquí tenemos el primer término, 7 logaritmo natural de x, y acá tenemos el segundo término, 6 por e elevado a la x. Entonces, cuando vamos a derivar, tenemos que derivar cada término. Ahora, si vamos a derivar el primer término, aquí tenemos el producto de una constante por logaritmo natural de x. La constante no la derivamos, queda fija ahí. Solamente vamos a derivar logaritmo natural de x. Igual acá, si tenemos una constante, que en este caso es 6, por e elevado a la x. La constante 6 no la derivamos, queda ahí fija. Lo único que vamos a derivar es e elevado a la x. Entonces procedemos. La derivada de 7 logaritmo natural de x es 7 por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. La derivada de 6 por e elevado a la x es 6 por la derivada de e elevado a la x, que es e elevado a la x. Prácticamente aquí ya tenemos resuelto el ejercicio, pero vamos a simplificar. Aquí tenemos un producto de 7 por 1 sobre x, que nos queda 7 sobre x, más 6 por e elevado a la x. Resuelto el ejercicio. Veamos el siguiente ejemplo. Nos piden derivar la función que vemos aquí. 5 logaritmo natural de e elevado a la x cuadrado más 2 por e elevado a la logaritmo natural de x al cubo. Recordemos un poco las dos relaciones que vimos hace un momento. Nos decía que logaritmo natural de e elevado a la x cuadrado es igual a este exponente, en este caso igual a x cuadrado. Si tenemos e elevado a la logaritmo natural de x al cubo, eso es igual a esta expresión que está aquí, que es x al cubo. Si volvemos a reescribir la función que tenemos inicialmente acá, entonces ¿qué nos va a quedar? 5 por esta expresión, que es x cuadrado, más 2 por esta expresión, que es x al cubo. Ahora sí, una vez que tenemos ya la expresión transformada,
procedemos a derivar. Entonces, recordemos un poco las reglas de derivación que hemos visto en clases anteriores. Tenemos dos términos aquí, entonces procedemos a derivar cada término. 5x al cuadrado, si lo derivamos, recuerden que el 2 baja, multiplica por el factor 5 y se le resta 1 a este exponente. En este caso 2 menos 1, 1. El 3 baja y se multiplica este factor 2 y se le resta 1 a este exponente. 3 menos 1, 2. 5 por 2, 10. En vez de estar escribiendo x a la 1, escribimos solamente x. 2 por 3, 6. X al cuadrado. Resuelto el ejercicio. Veamos el siguiente ejemplo. A partir de f de x igual 4 por e elevado a la x menos logaritmo natural de x más raíz cuadrada de x al cubo menos 6, nos piden hallar el valor exacto de la primera derivada de esta expresión cuando x vale 4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Vamos a escribir la función y a cambiar ciertos datos. 4e elevado a la x, 4e elevado a la x menos logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x. Este radical lo pasamos a forma exponencial, nos queda más x elevado a la 3 medios menos 6. Una vez que tenemos reescrita la función de esta manera, procedemos a derivar. La derivada de 4 por e elevado a la x es 4 por e elevado a la x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. La derivada de x elevado a la 3 medios, bajamos el 3 medios, lo multiplicamos por el coeficiente, que en este caso es 1, y le restamos 1 al exponente. 3 medios menos 1 nos queda 1 medio. Y la derivada de una constante es 0. Si reducimos esta expresión, ¿qué nos está quedando? 4 por e elevado a la x menos 1 sobre x más 3 medios por x elevado a la 1 medio. Pero recuerden que nos piden que esta derivada tenemos que evaluarla cuando x vale 4. Entonces reemplazamos. Donde está x vamos a escribir el valor de 4. 4 por e elevado a la 4 menos 1 sobre 4 más 3 medios por 4 elevado a la 1 medio. Si seguimos operando esta expresión, nos queda que 4 elevado a la 1 medio es lo mismo decir raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Nos queda 2. Si simplificamos el 2 que está aquí con el 2 que está acá, nos queda 3. 4 por e elevado a la 4 menos 1 cuarto más 3. Si hacemos esta operación, 3 menos 1 cuarto nos queda 11 cuartos. Y aquí tenemos ya la expresión final. Veamos el siguiente ejemplo. Nos piden hallar la ecuación de la recta normal a f de x igual 3 por x al cuadrado menos 4 por e elevado a la logaritmo natural de x menos 7 cuando x vale 3. Vamos a reescribir esta expresión que está acá arriba. 3x al cuadrado menos 4 por e elevado a la logaritmo natural de x. Recuerde que esta expresión que está aquí, e elevado a la logaritmo natural de x, es x, menos 7. Entonces, esta expresión que estaba acá arriba, media rara, se nos transforma en una simple función cuadrática. 3 por x elevado al cuadrado menos 4x menos 7. Ahora, conocemos parte del punto de la gráfica de esa función, que es x igual a 3. Vamos a hallar la coordenada y. ¿Cómo la hallamos? Reemplazando el valor de x en esta expresión que está aquí. F de 3 va a ser igual 3 por 3 elevado al cuadrado menos 4 por 3 menos 7. Realizamos esa operación y nos queda que f de 3 es igual a 8. Por lo tanto, el par ordenado 3,8 es un punto que pertenece a la gráfica de esta función que está aquí. Ahora vamos a analizar un poco la gráfica aproximada de la situación para poder entender el ejercicio. Aquí tenemos la gráfica de la función cuadrática f de x igual 3x al cuadrado menos 4x menos 7. Tenemos el punto de interés que pertenece a la gráfica, que es el punto 3,8. Tenemos la recta tangente a la gráfica en ese punto. Y también tenemos la recta normal
a la gráfica en ese punto. Recuerden que la recta normal y la recta tangente son dos rectas perpendiculares. Cuando hablamos que son dos rectas perpendiculares, quiere decir que son dos rectas que se cortan a 90 grados. O sea, aquí hay 90 grados. Ya. Para hallar la ecuación de la recta tangente, tenemos que derivar esta función que está aquí y después, una vez que tengamos la derivada, vamos a reemplazar por el valor de 3 en la expresión derivada y vamos a hallar la pendiente de la recta tangente. Si nos piden hallar la ecuación de la recta tangente, entonces hallamos la ecuación de la recta tangente, pero en este caso no nos piden la ecuación de la recta tangente, sino que nos están pidiendo la ecuación de la recta normal. Recuerden que hay una expresión que relaciona las pendientes cuando dos rectas son perpendiculares. La derivada de f de x igual a 3x al cuadrado menos 4x menos 7 es 6x menos 4. ¿Cómo llegamos a este resultado? El 2 baja, se multiplica por el 3, 2 por 3, 6. ¿Cómo obtenemos la x? Le restamos 1 al exponente, 2 menos 1, 1, nos queda 6x. La derivada de 4x, 4. La derivada de 7, como es una constante, es 0, por eso es que no ven nada aquí. Una vez que tenemos la derivada de la función cuadrática, lo que hacemos es reemplazar el valor de x, que es 3. Aquí 6 por 3, 18, menos 4, nos da 14. Por consiguiente, la pendiente de la recta tangente es 14. Pero no necesitamos la pendiente de la recta tangente, necesitamos la pendiente de la recta normal para hallar la ecuación de la recta normal. Recordemos la propiedad de perpendicularidad entre dos rectas, que nos dice que el producto de las pendientes es igual a menos 1. La pendiente de la recta normal por la pendiente de la recta tangente es igual a menos 1. Por consiguiente, si la pendiente de la recta tangente es 14, la pendiente de la recta normal es menos 1 sobre 14. Ustedes lo que hacen es escribir un 1 aquí en el denominador, invierten la fracción y le cambian de signo. Eso es todo. Ahora veamos la ecuación de la recta normal. ¿Cómo se la obtiene? Recuerden esta relación, y igual m por x más b, pero recuerden que es la pendiente de la recta normal. ¿Qué conocemos aquí? Conocemos el punto de la gráfica, que es 3,8, y conocemos la pendiente de la recta normal, que es menos 1 sobre 14. Procedemos a reemplazar los valores en esta ecuación. Y vale 8, x vale 3, la pendiente menos 1 sobre 14 más b. Procedemos a resolver esta ecuación y nos queda que b es igual a 115 sobre 14. Por consiguiente, la ecuación de la recta normal es esta expresión que ustedes ven aquí. Resuelto el ejercicio.